Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y estoy muy emocionado porque el día de hoy retomamos una temporada nueva de podcast aquí en el 2022. Y empezamos el año con una excelente entrevista que a mí me emociona mucho. Algunos de ustedes que nos sigan desde hace tiempo, que nos han escuchado, probablemente ya la conozcan porque ya está con nosotros en diferentes espacios. Pero el día de hoy viene para hablar de temas distintos. Estamos acá con Mar del Cerro, mi hermana, por supuesto, emprendedora desde hace muchos años, que ahorita os va a contar un poquito, pero hoy está lanzando, bueno, en este momento está lanzando un nuevo proyecto, Poder Emprendedora, un podcast del cual ya nos va a platicar, así que no se despeguen y quédense para esta edición de Disruptivo. Muy bien, pues estamos acá con Mar del Cerro conectada desde Barcelona. ¿Cómo estás, Mar? Hola, bien, muy feliz de estar aquí, gracias por invitarme. Oye, no, hombre, encantado de que estés con nosotros, con toda la comunidad de Disruptivo. Mar, la gente que nos sigue en Disruptivo, que ha estado en nuestros hackatones, que ve Emprender en Pijama, quizá ya te ubica, pero asumo que mucha ya hemos gente... meditado juntos. Ya hemos meditado juntos, entonces yo asumo que hay muchísima gente que todavía no te conoce, ¿no? Que todavía no tiene idea de quién eres. Tú llevas emprendiendo, llevas con tu proyecto desde hace, no sé, 5 o 6 años. Entonces, a ver, primero que nada, cuéntale a la gente, antes de poder, ahorita vamos a llegar al podcast de Poder Emprendedora y esta nueva iniciativa que traes, pero cuéntanos de antes de eso, tu trayectoria de emprendimiento acerca de tu negocio. Ok, pues todo comenzó cuando estaba yo trabajando en una empresa que se llama Ocesa, que es una empresa que se encarga de hacer eventos gigantes y conciertos, festivales, cosas increíbles. Y yo tenía, la verdad, un trabajo bien padre, además de que trabajaba con una de mis mejores amigas. Tenía un trabajo súper interesante y muy atractivo, un jefe increíble, o sea, de esos lugares donde no te puedes quejar porque estás en el lugar indicado o crees que estás en el lugar indicado. Y justo mientras yo empecé a trabajar ahí, seguía, iba a eventos, iba a conciertos, me divertía un montón, pero algo me hacía falta, yo sabía que no tenía de qué quejarme, el lugar era increíble, pero algo no me estaba funcionando. Como que era el lugar perfecto para alguien, pero no para mí. Entonces me dediqué a buscar, entonces, ¿qué? O sea, si he llegado hasta aquí... Que ahí está interesante porque muchas veces planteamos, o yo creo que cometemos el error los que hablamos de emprendimiento de hablar como si fuera blanco y negro, ¿no? Como de trabajar en una empresa es horrible y salte a trabajar en una empresa y emprende porque emprender es bueno y trabajar en una empresa es malo. Pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que hay muchas muy buenas situaciones para trabajar en lugares donde puedes trabajar. Y aún así, cuando tienes todo bien, puede que no sea para ti. O sea, puede que... O sea, no te tienes que salir de trabajar e emprender solamente cuando te está yendo muy mal. También la realidad es que hay empresas excelentes para trabajar, ¿no? Donde puedes ganar muy bien, donde te puede ir muy bien. Pero aún así hay gente que tiene esa cosquillita que quiere dejar de una chamba por emprender, porque era algo propio. Exacto, y justo eso fue lo que me pasó a mí. Yo la verdad es que estaba muy agradecida con el trabajo que tenía, me divertía muchísimo. O sea, trabajaba en uno de los grandes festivales de México, que es el Corona Capital. Trabajaba en eventos como conciertos increíbles. Me acuerdo de haber hecho un evento de Cavalia en México que fue maravilloso. Yo estaba en el área de marketing. Trabajé mucho con Cirque du Soleil, que era increíble. Pero había algo ahí, había algo en mi corazoncito que me decía, o sea, sí está padre, pero no es para ti. Y cuesta trabajo. La verdad es que cuesta trabajo tomar esa decisión y decir, ok, entonces, ¿qué es lo mío? Y ahí fue que empecé como a investigar, empecé a ir hacia atrás y recordar qué me gustaba hacer, qué hago todos los días, qué me hace sentir bien, ¿no? Hacia dónde conectaba. Recordé que en la universidad tenía esta disyuntiva de estudiar comunicación, que fue lo que estudié, o estudiar nutrición. Entonces empecé a buscar por ahí. Tomé un curso con una gran health coach que ahora es amiga, que se llama Ana Arismendi, que se llamaba ¿De qué tiene hambre tu vida? Yo buscando un tema de propósito, pero también durante mucho tiempo tuve una relación no saludable con mi cuerpo, entonces por ahí también quería profundizar esa parte. Y entré a ese curso, fueron 3 días, un fin de semana de curso, y la verdad es que me volvió loca el contenido que Ana estaba compartiendo, me encantó.
y justo saliendo del curso vi en su pared que tenía un diploma de Health Coaching y dije, voy a investigar a ver qué es eso. O sea, además de ser nutrióloga, ¿qué es lo que ella estudió para dar este tipo de programas, para crear este tipo de cursos? Creo que a los 3 días de haber salido de ahí, meterme a la página de IIN, me inscribí. O sea, me di cuenta, me hacía todo el sentido, conectaba muchísimo con lo que me estaban diciendo y sabía que mientras trabajaba podía estudiarlo. Entonces me metí a estudiar Health Coaching de IIN. En IIN empecé sí con el tema que es lo principal que te enseñan, que es el tema de alimentación, de bienestar. Ajá. Que está interesante porque, o sea, quiero ir como recalcando algunas partes, porque hay mucha gente que a nosotros y nos escuchan muchos estudiantes, ¿no? Mucha gente que está viendo que estudiar, o gente que ya estudió algo en la carrera que pues a veces se siente limitado mucho por eso y te pone mucha presión porque es que si yo estudié algo, pues eso es lo que me define, ¿no? O eso es lo que voy a tener que ser grande. Tú estudiaste comunicación, o sea, nada que ver con el tema de Health Coach hasta que lo empezaste a hacer ya después de haber trabajado en una estación de radio, o sea, muchos años, en OCESA varios años también. Entonces, o sea, tu camino hacia el tema de bienestar y de salud y eventualmente, bueno, ahorita llegaremos al tema de la meditación, empieza ya echada a andar tu carrera, o sea, empieza ya habías dado varios pasos y a mí me encanta esta parte porque creo que mucha gente quiere emprender, no sabe en qué, o no sabe cómo, o no sabe por dónde, y entonces se paraliza. Y creo que lo mejor que puedes hacer es ir caminando, ¿no? Ir recorriendo el camino profesional y te va a ir llevando a lugares, ya sea por lo profesional o como en tu caso, pues, como por algo personal, que te pueden ir ampliando esta perspectiva de por dónde puedes emprender. Sí, totalmente. Y la verdad es que, o sea, sí confieso que al principio que empecé a estudiar Health Coaching, sí dije como, yo hubiera estudiado otra cosa, me equivoqué en estudiar comunicación, hubo ahí un montón de culpa, pero ya un poco con este tiempo que ha pasado, eso fue hace 7 años, una cosa así, con este tiempo que ha pasado y con un poquito de perspectiva, me he dado cuenta de también todo lo que he usado lo de mi carrera. O sea, al principio puede parecer como me equivoqué o hubiera estudiado otra cosa. Sin embargo, esas habilidades que aprendes en la universidad, sí de lo que estudias, pero además de por ir a la universidad aprendes un montón de cosas, las acabas aplicando. Entonces, como si estás allá afuera y estás estudiando una carrera o acabas de terminar una carrera y crees que hay algo que no hace clic, vas a usar esas habilidades, no te estreses. Poco a poco las vas a ir desarrollando y las vas a ir acomodando para que se ajusten a lo que realmente va a ser a lo que te quieras dedicar. También creo que es definir de qué queremos ser a los 18 años es un poco irreal. Entonces, puedes iterar, ¿no? Puedes iterar en a qué te quieres dedicar, dónde quieres hacerlo, si quieres emprender o quieres en una empresa o quieres lo que sea, puedes irle dando vueltas. Y eso fue un poco lo que yo intenté hacer. Después de estudiar IIN, me di cuenta que sí había mucho contenido de alimentación, que es más, o sea, es donde hay más carga, pero también encontré una parte que conectaba mucho conmigo, que era el tema de la espiritualidad. Yo meditaba desde chiquita, Miss Rosy en segundo de primaria, esta historia la he contado un montón de veces, pero me enseñó a hacer el escaneo corporal, un ejercicio con el que yo me iba a dormir todos los días, que no se me hacía trascendental en mi vida, era algo como yo aprendí a relajarme y punto, no había más. En la universidad una amiga me dijo, eso es meditar, y ahí fue que empecé a profundizar, fui a clases de meditación trascendental, fui a clases de meditación budista en la Condesa en Ciudad de México, o sea, como que hice varias cosas, pero era algo como muy mío. Sobre todo, y algo aquí como interesante, porque todas las clases que yo había tenido de espiritualidad, los líderes siempre eran hombres, como que yo ahí no me veía. Como en meditación trascendental me acuerdo perfecto que el gurú era hombre, en el centro budista también la persona que guiaba las meditaciones, como viniendo de una educación católica, el líder, ¿no? El que enseña, el que muestra, siempre es hombre. Entonces como que yo ahí tenía algo truncado. IIN me enseñó, me mostró maestras de meditación y maestras de espiritualidad mujeres, y ahí también se me prendió el foco. Entonces empecé a profundizar, seguí tomando mis clases, como llevando mi práctica un poquito más serio, y fue que busqué una certificación para
certificarme como guía de meditación. Dije, de toda esta bienestar integral que me está abriendo IIM, porque al final lo que ellos te muestran es todo lo que significa bienestar. De todo esto voy a intentar jalar la rama de meditación a ver qué tal funciona. Me certifiqué en Casa Samazati, en Ciudad de México, como guía de meditación. Y el día que terminé, que tuve que dar clases prueba como para clases práctica, ¿no? El servicio social que haces al final, en esas clases me di cuenta que eso era lo mío. Era la primera vez que sentía que sí estaba en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto. Ahí algo hizo clic. Algo, y justo aparte Jimena, la tercera de nosotros, la tercera en Discordia, fue a esa clase de prueba porque yo tenía que llevar gente para que tomara la clase. Y me dijo, algo funcionó porque lo hiciste muy bien, me gustó mucho, acabé súper feliz. Entonces como que ahí me dio algo de información y fue como muy bonita esa clase. Me sentí muy bien, me sentí muy yo. Y dije, voy a darle por aquí. Pasó un tiempo y justo tú con Disruptivo, tú ya tenías Disruptivo el podcast y me dijiste, ¿por qué no haces un podcast? Como que me impulsabas mucho en ese tema. Y yo ahí andaba, pero pues no sabía, como que todavía me daba pena guiar. Entonces empecé a grabarme con mi celular. Empecé a buscar cómo grabarme, cómo escucharme. También dar clase frente a X cantidad de personas me daba muchísimo miedo. Entonces escucharme para empezar a buscar, por ejemplo, las frases que sí me gusta repetir, las cosas que no debo de decir, ¿no? Eso me dio un poquito más de confianza en mí. Y después de un rato nos dimos cuenta, y digo nos, porque tú me ayudaste mucho en el camino, que eso era un podcast. Lancé Medita Podcast y ahí empezó a como jalar tracción, empezó a tener un montón de comentarios acerca del podcast. De ahí lancé mi primer curso en línea. Me di cuenta trabajando en Project Meditation Studio, un centro de meditación en Ciudad de México, que ir a clase de meditación y regresar de clase de meditación, o sea, todo el trayecto que es ir a la clase y regresar a la clase, se podría complicar, ¿no? Como hay mucha gente que que vivía a 2 cuadras, pero había también gente que vivía a 2 horas de camino. Entonces se les complicaba mucho ir a la clase. Entendí un poco que el podcast y que los cursos en línea podían quitar esas horas de espera y esas horas de tráfico y poder encontrar espacios de meditación en nuestras casas, que tuviéramos un espacio de paz y de calma en casa. Y eso me lo daba los cursos en línea. Entonces empecé a buscar por ahí y ahí fue que empezó ese el emprendimiento que tengo ahora. Algo interesante también es que dentro de todo este camino, que fueron un par de años o hasta más, ese fue mi tercer emprendimiento. Yo tuve 2 antes. El primero fue una tienda de productos saludables, justo por el Institute for Integrative Nutrition, por la certificación que hice. Me empecé a interesar en productos saludables como los superalimentos, la chía, la espirulina, como todas estas cosas. Y con 2 amigas montamos una tienda de productos en línea, la cual tuvimos que cerrar después porque no funcionó. Y también tuve otro emprendimiento. Cuéntanos un poquito más de eso. Cuéntanos por qué. Quiero que eventualmente lleguemos al podcast nuevo que estás lanzando, pero obviamente es importantísimo conocer tu trayectoria como emprendedora porque hablas de el podcast de Poder Emprendedora, que es el lanzamiento nuevo que tienen tú y Pau. Ahorita también platicamos acerca de Pau. Pues obviamente se nutre de toda esta experiencia que has tenido como emprendedora. Cuéntanos, ¿era Verde Naya? Verde Naya. Cuéntanos acerca de por qué, o sea, como que más de por qué fracasó. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste del fracaso de Verde Naya cuando decidieron cerrarlo? Que fue como un año y cacho. Cuéntanos ¿qué te llevaste? ¿Qué aprendizaje te llevaste cuando decidieron ya definitivamente cerrar la tienda? Aprendí que emprender es un trabajo de tiempo completo. Que no puedes estar con la mitad y la mitad. ¿A qué me refiero con esto? Porque yo después mi trabajo, mi emprendimiento de meditación sí lo hice de medio tiempo, arranqué de medio tiempo, ¿no? Porque yo trabajaba y aparte tenía mi emprendimiento, no quise renunciar de cero, ¿no? Por temas finanzas, como que me fui preparando poco a poco. Pero con Verde Naya me di cuenta que, varias cosas. La primera, emprender es un trabajo de tiempo completo, estás todo el día pensando en eso y sobre todo si tienes
más socios y cada uno tiene su proyecto aparte, es bien difícil juntarnos y dedicarle el tiempo a ese emprendimiento. Como que las tres, y bueno, éramos 4 socios, uno era un poco más, o sea, era más apoyo, éramos 3 las que nos sentábamos a hacer los paquetes, a recibir producto, a hablar con proveedores, y ese trabajo tenerlo como de le voy a dedicar 1 hora al día, no funcionaba, no estaba siendo suficiente. Necesitábamos meternos más de lleno, conocer mejor el mercado, conocer mejor el producto, y eso no lo hicimos, y creo que ahí fallamos completamente. Hicimos la tienda que nosotros nos gustaría tener y no la tienda que la gente necesitaba. Entonces fue como, pues sí, darnos cuenta que es bien importante preguntarle al cliente en lugar de tú suponer cosas y tú hacer cosas por ti. Invertir también en los espacios correctos. Gastamos un montonal en la página web y para redes sociales ya no teníamos tanto dinero, entonces como se desbalanceó ahí un poco, y fueron varias cosas las que fui aprendiendo, pero sobre todo el tema de tiempo, de si quieres emprender y quieres dedicarte a algo, enfócate al 100, ve una a la vez, no quieras hacer 30 cosas a la par, porque definitivamente no funciona, algo tiene que cerrar, y lo que acabó cerrando fue Verde Naya. Mar, me encanta que nos compartas esto, porque además estos aprendizajes de Verde Naya, del fracaso del proyecto, son cosas con las que yo me relaciono mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema decías estas últimas 2 cosas al final, ¿no? Por un lado, el tema del foco, y por otro lado, el tema de diferenciar entre lo que tú quieres que sea tu proyecto y lo que el cliente necesita o está buscando o está dispuesto a pagar. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con Disruptivo, ¿no? Como medio, que desde el principio solamente lo que yo he querido es que crezca el podcast, que mucha gente lo escuche, que crezcamos en redes sociales, que creemos contenidos de emprendimiento social todo el tiempo, que se divulgue muchísimo. Pero pues durante varios años eso no ha sido lo que podemos monetizar como servicios, ¿no? Entonces desarrollamos otras líneas de negocio, la parte de educación, la parte de la aceleradora, la parte de la agencia de comunicación, ¿no? Entonces apenas ahorita, después de 8 años, estábamos empezando a monetizar el medio, pero si me hubiera clavado con eso y me hubiera solamente clavado con lo que yo quiero, probablemente no estaríamos acá, o no me estaría dedicando yo a esto y estaría trabajando en otro lado y haría esto pues un poco de hobby, pero hoy ya es parte de un negocio sostenible. Entonces creo que es importantísimo ser ágil, sin perder quizá, ¿no? Sin perder quizá lo que te guste, que no pierda la esencia, pero aprendiendo a ser resiliente y adaptar esa esencia a lo que sí es un negocio, ¿no? Y la otra parte del foco lo hablamos muy bien ahorita antes de grabar, del tema de redes sociales, ¿no? De repente ya tienes hoy 7, 8 redes sociales, más si estás haciendo contenido tienes, además de las redes sociales, tienes podcast, YouTube, y página web, y mailing, y luego TikTok, y LinkedIn, y Instagram, y Facebook. Yo no doy, por ejemplo, a título personal para estar activo en más de una, máximo 2 redes sociales. Entonces tienes que escoger en qué te enfocas, no nada más en redes, en todo lo que haces de negocio, ¿no? Con el tiempo vas construyendo equipo, pero sí creo que es importantísimo esto que dices, que cuando estás empezando tienes que estar enfocado. Yo diría que estar enfocado en las cosas que te van a dar, o sea, que te van a ayudar a consolidar o a crear un negocio, sin quizá perder de vista las cosas que son parte de tu visión a largo plazo. Pero si solo te enfocas en eso y no haces tangible el negocio en el corto plazo, entonces pues, de plano no vas a poder llegar a construir esa visión, ¿no? Totalmente. Creo que, bueno, es de las cosas clave que he aprendido yo en los últimos años de emprender, porque al principio en mi emprendimiento de meditación, como Mar del Cerro Meditación y Bienestar, al principio empecé a hacer cosas que yo amaba hacer y estaba como conectada con esta energía. Al ser algo que fue hace rato todavía y de meditación había muy poco, era más fácil que funcionara algo, ¿no? Porque no había tanta competencia, por un montón de cosas. Ahora que los últimos 2 años y medio de pandemia le han dado muy fuerte y han crecido el mundo de la meditación, lo cual es increíble, y me encanta el que haya más guías y el que haya más gente meditando y el que haya más propuestas, pero también ha cambiado el mercado y ya no puedo guiarme solo por lo que yo quiero hacer, sino también tengo que voltear a ver, ¿no?, todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces sí, es importante hacerlo con corazón, y hay cosas que aunque no sean negocio, las vas a seguir haciendo porque amas lo que haces. Que no quiero caer en el tema de
si te gusta lo que haces no se debe de sentir como trabajo. No, eso es mentira. El trabajo es trabajo y se siente como trabajo aunque lo ames hacer, ¿no? Porque si no empezamos con ideales del emprendimiento que no son verdad. Pero puedes hacer cosas que aunque no te estén jalando los millones, los disfrutes hacer, y también puedes hacer cosas que hagan justo lo que dices, esa balanza, y sumen a la cartera del emprendimiento para que puedas sostener un emprendimiento que te guste hacer, pero que también genere, ¿no?, ganancias para poder contratar gente, para poder invertir en ti, invertir en capacitarte. Entonces es importante que además de hacerlo por amor, sea sostenible y puedas seguir invirtiendo en ti, invirtiendo en él. Entonces encontrar este balance, y creo que algo lindo es que nunca va a estar terminado. Es algo, el emprendimiento, y tú mejor que nadie lo sabes, es algo que nunca termina, no tiene un fin, no es que llegaste a la meta y ya está, porque este balance lo tienes que seguir trabajando todo el tiempo, porque el mundo cambia, la gente cambia, tus clientes cambian, tienen nuevos proyectos, tienen nuevas metas, y tú tienes nuevas metas, y seguir balanceando y seguir malabareando estas pelotas te va a ayudar a seguir ofreciendo cosas de valor para que realmente la gente que esté contigo vea esa transformación, la transformación que quieres ver en tu gente. Entonces, mientras tengas clara esta transformación, el cómo se va dando más fácil. Hoy me parece súper interesante esto, y o sea, que nos brincamos a algunas partes de la historia, entonces quizás sí, nada más no, porque esto que estás diciendo nos lleva muy bien a hablar del podcast, ¿no? Del nuevo proyecto de Poder Emprendedora, pero no quisiera como dejar de contar como los puntos. Entonces, como recapitulando, y ya si quieres tú agregarle algo y nos brincamos, también para profundizar en lo nuevo. Entonces, o sea, estábamos en que después de la certificación de Health Coach, que te enfocaste a meter más en temas de meditación, viste que había una oportunidad de hacer cursos en línea y demás. Intentaste además otros 2 proyectos de emprendimiento que fallaron, todo esto que nos estás diciendo. Y de ahí nace Medita Podcast y mardelcerro.com como una plataforma de meditación en línea que hoy tiene cursos, hoy invitamos a la gente que ya, o sea, es lo que por la razón la que das para nosotros antes, ¿no? Que la gente entre a ver los cursos, tienes cursos para familias, tienes cursos para niños, tienes cursos para mamás, para papás, para emprendedores, guías de meditación descargables, imprimibles, y un montón de material que pueden encontrar en mardelcerro.com. Y después de varios años, ¿cuántos años llevas? ¿Hace cuánto que lanzaste oficialmente mardelcerro.com? Hace 5 años. Buenísimo, entonces ya sobreviviste, ¿no? O sea, ya sobreviviste a la curva. Digo, falta todavía, como dices, nunca están acabadas las cosas, pero sobreviviste ya como a la etapa de incertidumbre de los primeros 2 años, de 2, 3 a veces, ¿no? De encontrar ese modelo de negocio y demás. Y gracias a todo este trabajo, y gracias a la trayectoria, y gracias a lo que estás haciendo, y que has sabido crecer muy bien en la comunidad a través del podcast y a través de tus redes, pues hace por ahí de un año y medio surge la oportunidad de trabajar junto con Spotify y de proponerles alguna iniciativa nueva, ¿no? Además con Pau Moreno, que platícanos ahorita, si quieres empezamos por ahí, platícanos un poquito de Pau para que la conozcamos, que no pudo estar acá, para que también la gente ubique quién está contigo a la hora de escuchar tu nuevo programa. Claro, me encanta esta idea. Justo cuando empecé a emprender, algo que me pasó, que seguro les pasa, depende cuál sea tu emprendimiento, pero creo que a todos nos pasa, es que, por ejemplo, yo empezaba a ver cosas de mi newsletter y de mis redes sociales y de los cursos en línea, y llegaba a las comidas o a las cenas con mis amigas y quería hablar de eso, y todo el mundo me veía con cara de, esta mujer está loca. O sea, ¿de qué hablas? ¿Qué es newsletter? Una trabajaba en ese momento en Bonafont, en el área de ventas, otra seguía trabajando en Ocesa, otra trabajaba o sea, nadie tenía, otra es arquitecta y trabaja en un despacho de arquitectos. Entonces, los temas de los que ellas hablaban eran muy comunes y podíamos platicar de ellos, pero este nuevo mundo que estaba abriendo yo, pues también era nuevo para ellas. Entonces, tener conversaciones con quién podía preguntar como, oye, el lead magnet que estoy lanzando no está jalando, ¿qué puedo hacer? Me veían con cara de dude, o sea, no es por aquí. Entonces empecé a buscar con quién sí puedo tener estas conversaciones. Empecé a buscar a mi tribu, ¿no? De alguna manera. Y ahí fue que encontré a Pau,
Pau también es health coach. Ella se dedica a llevar el bienestar a las empresas y hice contacto con ella a través de una amiga, nos conocimos, empezamos a platicar y decidimos hacer un mastermind, un grupo que nos vemos una vez al mes a compartir nuestros retos, a compartir nuestras metas, si tenemos algo que no está funcionando, nos damos ideas. Ahora ha fluctuado este grupo porque lleva ya varios años, pero hemos sido 6, 5, 7 amigas que nos juntamos una vez al mes a compartir, ¿no? A platicar de estas cosas, porque hace falta de repente cuando estás emprendiendo tener ese punto como de otras personas que están en lo mismo. Entonces ahí fue que empecé a tener relación con Pau, a platicarlo, fuimos cómplices al emprender. Las dos hacíamos temas distintos, pero el general era muy similar. Compartíamos bienestar, las dos como health coaches, y fue ahí que empezamos a platicar, empezamos a hacer, ¿no?, distintas cosas. Ella me entrevistó para su podcast, yo la entrevisté para el mío, como que hicimos algunas alianzas y funcionábamos muy bien. Y salió la oportunidad de presentarle a Spotify una propuesta y me acerqué con ella y le dije, oye, ¿y si hablamos justo de este tema de emprendimiento que en las dos estamos, que nos ha costado, ¿no?, tanto trabajo, arrancar, tener un mastermind, poder, ¿no?, todos los retos que tenemos, pero sobre todo llevarlo a nuestra área, que es el bienestar? ¿Cuántas veces? Y no solo bienestar de hidrátate mientras emprendes, lo cual es muy importante, pero también toda esta parte que a veces no compartimos, el estarte comparando y todo el daño que te hace estarte comparando, el arrancar... Antes de que empieces a contarnos de qué se trata el podcast, porque ya ahorita entremos eso, está bien interesante me encanta retomar el tema de la tribu, ¿no? Y que creo que es algo también que luego no se cuenta porque no es algo que es parte del negocio. O sea, yo ya lo he hablado varias veces, yo tuve desde que empecé afortunadamente una comunidad con quien trabajar, no gente de mi equipo ni nada, gente de fuera de otras organizaciones que estaban al mismo tiempo que yo creando organizaciones para apoyar emprendedores, Sistema B, SBX México, que la mayoría ya han estado por aquí porque todos nos enfocamos al emprendimiento social, cada una desde su trinchera. Pero sí, definitivamente eso es una cosa que te respalda y te ayuda muchísimo. Y yo estoy seguro que yo estoy acá gracias a que tuve esa tribu con quien empezar y con quien trabajar al principio. Entonces me parece padrísimo el hecho que tú has tenido como este mastermind, porque te mantiene anclado. Y es cierto que nadie, realmente nadie, a menos que esté viviendo lo mismo que tú o que ya lo haya vivido, entiende ese proceso. A veces también yo creo que es muy normal. Déjate tú que tus amigos no lo entiendan. O sea, hay veces que tú cuando estás con tus amigas quieres ser amiga, no quieres ser emprendedora. O sea, como que también quieres dejar tu trabajo de lado, ¿no? O sea, y ya no hablar más el sábado de algo que estuviste toda la semana profundizando. Pues quieres relajarte, Entonces, me parece que está bien interesante esto. Creo que es un tema que no se explora lo suficiente, esta parte como de tener tribus o comunidades fuera de tu equipo, fuera de tu... Además, cuando uno emprende, pues no tiene ni equipo ni nada, ¿no? Entonces, creo que es un área bien interesante que explorar. Y qué padre que con Pau entonces encuentran no nada más el acompañamiento, sino también la oportunidad de hacer algo juntas. Y entonces, bueno, ya nos estabas platicando de qué se trata, pero cuéntanos, vámonos from the top, ¿no? Le propusieron a Spotify, además después de un ratote de negociaciones, que además está padrísimo que sea con Spotify, porque cualquiera lanza un podcast hoy, ¿no? O sea, incluido yo, incluida tú, o sea, como que no estoy o sea, ¿cómo se llama? No estoy menospreciando el trabajo que es lanzar un podcast. De hecho, creo que el 85% de los podcasts, una métrica así, no pasan del tercer episodio. Entonces, creo que más allá de que cualquiera lo lance, no cualquiera lo mantiene, pero bueno. Pero ustedes, más allá de eso, se lo lograron vender a Spotify, que hoy es pues, una de las principales plataformas de podcasting, al menos de la que más está invirtiendo mucho en contenidos originales, y no invierten en cualquiera, ¿no? Entonces está interesantísimo eso, en un mercado además donde ya hay podcasts de emprendimiento, donde hay otros, tú te metes a la sección de negocios en cualquier app de podcasting y vas a encontrar un montón, y no nada más en podcast, ¿no? En YouTube y en todos los canales. Entonces, ¿cuál es esa propuesta que le hacen a Spotify? ¿Cuál es ese concepto diferente que deciden ellos invertirle? Y también cuéntanos algún tip de cómo vas y cómo negocias
con alguna plataforma, porque creo que este es un poco el modelo ideal para emprender un proyecto nuevo, ¿no? Tener desde el inicio una organización que cree en ti, que invierte en ti, que o sea, ya no estás, sigue siendo un riesgo, y porque no se renueve, o sea, como que hay mil cosas que pueden salir mal, pero ya no te estás aventando al abismo tan de cero. Creo que es interesante ver cómo le haces para, antes de lanzar algo nuevo, poder negociar con alguien que crea en ti y que decida decir, órale, va, ¿no? Entrémosle juntos. Pero cuéntanos primero qué es lo que le pichan, qué es lo que le plantean a Spotify, qué es Poder Emprendedora, básicamente. Pues fíjate que lo primero que pichamos a Spotify no fue Poder Emprendedora. Podríamos decir que cabía en Poder Emprendedora, pero era algo como mucho más de nicho. Nosotras, bueno, Pau hace 2 años lanza un proyecto hermosísimo que se llama WellBA, que es de su maestría en administración de empresas, hace un programa para emprendedoras en bienestar, ¿no? Como súper de nicho de finanzas, ¿no? Que se llama WellBA, como MBA, pero WellBA. Yo tomo ese curso y empezamos a ver como esta necesidad de hablar de cosas específicas a las emprendedoras de salud y bienestar. Yo tomé también un programa que se llamaba Road to Grow, increíble, que me enseñó un montón de emprendimiento, pero justo cuando se iban a los detalles, cuando yo quería hablar de mi emprendimiento, de nuevo me daba cuenta que nadie daba cursos en línea y entonces indagar en el tema de cursos en línea se me complicaba porque no había nadie que me hiciera segunda, ¿no? en estos programas. Nadie hablaba de podcast tampoco. Había una que hacía merch y tenía una empresa de playeras y había otra que hacía aceite, o sea, como emprendíamos en cosas bien distintas. Entonces, tener un espacio y además saber que coaches y guías de meditación y maestras de yoga y nutriólogas y psicólogas se certifican y se titulan todos los años y esa comunidad solo sigue creciendo. Y tener herramientas para esa comunidad nos costaba mucho trabajo encontrarlas. Entonces la idea inicial era eso, era poder compartir con este grupo al cual pertenecemos las herramientas que ya nos habían funcionado a nosotras, pero también, de nuevo, desde el lado que casi nadie habla. O sea, hemos escuchado mucho acerca de, y mucho y no, porque si estás empezando nunca lo has escuchado y necesitas escucharlo. Te certificas, o sea, por ejemplo, mi camino, me certifiqué primero como health coach, lo cual fue 1 año. Después como guía de meditación, lo cual fue 1 año más. Después mi maestría en meditación, que fueron 2 años. Terminas todo ese proceso y ahora tienes que saber de cliente ideal, de modelos de negocio, de misión, visión, valores de una empresa. O sea, es un curso más, es una maestría más, es una certificación más y muchos no tienen esos recursos o no pueden hacerlo. Entonces lo que queríamos nosotros era, por lo que hemos pasado, por todas las trabas, ¿cómo le hacemos para que otras mujeres no se encuentren con todos estos obstáculos? Nosotros nos ayudamos mucho y nos seguimos ayudando de podcast en inglés, ¿no? Escuchamos a Mary Forleo, escuchamos a Amy Porterfield, escuchamos a Jenna Kutcher, a Jasmine Star, a un montón de mujeres increíbles que comparten contenido de emprendimiento para mujeres. Sin embargo, en español todavía no hay tanto contenido al respecto. No voy a decir que no lo haya. Hay muchas emprendedoras haciendo cosas maravillosas, pero no tenían este toque de sí hablar de la teoría, pero también hablar de la práctica y de hablar del estómago. De una cosa es conocer a tu cliente ideal y otra cosa es meterte a Instagram y darte cuenta que tu competencia está haciendo algo y no correr a querer hacer lo mismo porque te da FOMO. Y una cosa es emprender, o sea, desde ahí, emprender por las razones correctas. Ahora que estábamos hablando de TikTok, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar a grabar, me topé hace unos días con un TikTok que decía, ¿estás aburrido? Emprende. ¿Te hace falta dinero? Emprende. Y otra, ¿odias a tu jefe? Emprende. Y yo pensaba, son las peores razones por las cuales emprender. O sea, no hay peor razón por la cual emprender de no tengo dinero, porque vas a tener que invertir en tu emprendimiento, entonces te vas a quedar todavía más pobre. Si alguien realmente toma acción sobre ese TikTok, lo va a hacer fatal. Entonces, alguien tiene que hablar de esto. Tenemos que hablar de
el síndrome del impostor, que yo lo tengo clavadísimo, pero cada vez que lo comento con alguien me es como, ¡oh, no puede ser! Y yo, es que tenemos que hablar de esto porque sucede todo el tiempo al emprender. Entonces, esa es la idea de Poder Emprendedora, hablar del emprendimiento real, desde cómo se siente emprender, desde tu rutina, ¿no? Tienes que tú sentarte con ganas y con motivación a trabajar todos los días sin un jefe, y luego pasa lo contrario, te vuelves tu peor jefe, no te das vacaciones, no te das aguinaldo, no te das nada. Entonces, como toda esta parte del emprendimiento que no siempre se habla. Creo que nos llenamos la boca de cliente ideal, de como las cosas como el canvas, tu visión. Y está bien saberlo, pero también necesitamos hablar de la otra parte, de la parte humana, y de la parte humana como mujeres. Por ejemplo, como mujeres, el tener tu energía, somos cíclicas, y el trabajar esa energía cíclica a favor de nuestro emprendimiento. ¿Qué haces los días que te sientes fatal? ¿Qué haces los días que tienes una energía a tope y te encuentras, quieres hacer 1000 cosas a la vez, no te enfocas y acabas el día sin hacer nada? ¿Qué haces cuando llevas días y días y días enfocadísima en algo y eso hace que no te trates tan bien, o que tomes muchísimo café y no duermas bien y tu energía se vaya al piso? Cómo cuidarte y cómo mantenerte bien en tu emprendimiento, porque eres prioridad en tu emprendimiento. Si tú no estás bien, no va a funcionar eso que quieres hacer, no vas a llegar a la gente correcta, porque tu energía se va a sentir. Entonces, de eso se trata Poder Emprendedora, de poder hacer una comunidad de emprendedoras, hacer nuestra tribu y hablar de esos temas que nos cuesta trabajo, pena, vergüenza hablar, que pasan siempre en el emprendimiento. Me encanta esto porque, o sea, creo que, como dices, hay mucha parte, mucho enfoque y nosotros mismos, ¿no? En Disruptivo hacemos eso, o sea, tenemos mucho enfoque en la parte técnica de cómo emprender, de cómo hacer negocios, de cómo desarrollar, pero no se habla lo suficiente de la parte personal. Y yo lo digo mucho hacia el equipo, o sea, yo siempre digo que nosotros tenemos en la empresa un enfoque de las personas son primero, ¿no? Y no dejas, o sea, lo que yo le digo a mi equipo y a otros emprendedores, no dejas de ser quien eres a la hora de que llegas a tu trabajo. No dejas tu personalidad, tus problemas, las cosas que te ponen orgulloso, pues no las dejas en el perchero cuando llegas, ¿no? Con tu chamarra. Si tuviste un pleito en tu casa terrible y vienes muy mal, chocaste, o sea, ¿no? Si tu hijo está enfermo, si tu papá está enfermo, no es como que llegas, te lo pones y ya estás chambeando perfecto. Por supuesto que te va a afectar. Y lo mismo es si estás emprendiendo, o sea, tanto de afuera como para adentro, como de adentro para afuera. Si está yendo mal en el chamba, pues no vas a querer hacer ciertas cosas fuera, no vas a tener. Y creo que no hay suficiente foco en estos temas, en esta parte de la persona, cuando de la persona depende todo. Y eso sí creo que es algo que incluso se comenta, ¿no? En muchos lugares, en aceleradoras. Pues sí, el modelo de negocio puede cambiar, o el producto, la tecnología, pero el emprendedor, la emprendedora es en quien hay que invertir, ¿no? Los fondos mínimos de inversión. Pero no hay esta parte de desarrollo personal, o no hay estas conversaciones que se tienen que tener para que, pues, nosotros mismos nos invirtamos en nosotros como personas. Me encantó que me dijiste antes y ya para ir cerrando, como poner este tema sobre la mesa, me encantó que me dijiste antes de que empezamos a grabar que el podcast tiene un foco en también aprender. Ay, es que se me fue ahorita como lo mencionamos porque estuvo muy bueno. Básicamente en aprender a ponernos a nosotros primero, en aprender o sea, como personas, y en aprender a tener un foco en nosotros, y a entendernos, y a conocernos, y a priorizarnos, ¿no? El otro día escuché, paréntesis, ¿no? El otro día escuché una conferencia, bueno, un clip de una conferencia de Marcos Santos que decía, para que los que no conocen, es director fundador de Startup México, y está en Shark Tank, que es una figura muy reconocida. Y decía que cuando tienes hijos te das cuenta que del emprendimiento no es tu hijo, ¿no? Y que, o sea, hay cosas mucho más importantes que tu negocio. Me parece bien interesante esto, que lo diga él además, ¿no? Porque, claro, y hablando de esto de Poder Emprendedora, pues tu emprendimiento no eres tú.
Y si te pones mal de salud, pues tu negocio tiene que pasar a segundo plazo. O sea, es más, debería de pasar a segundo plazo desde antes para que no te pongas mal de salud por tu trabajo. Y nos pasa a todos. Ahora con la pandemia, pues el burnout ha subido muchísimo, tanto para trabajadores, para profesionales como para emprendedores. Entonces, me encanta que se tengan estas conversaciones. Cuéntanos un poco esto, o sea, cómo es este enfoque, que bruto que se me fue la palabra como lo dijimos, pero ¿cómo es, o sea, cómo plantean atender esto y darle herramientas a las personas para que se pongan a sí mismas primero y que se vuelvan el enfoque también de su camino como emprendedor? Porque también si algo yo he aprendido en mi camino, en 8 años que tengo con Disruptivo y bueno, 17 años que tengo trabajando, no 17, pero sí como 14, que mientras yo soy mejor persona, mientras yo crezco más como persona, también puedo emprender mejor y también puedo hacer mejor las cosas y también puedo tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo lo están construyendo? ¿Cómo está construyendo Poder Emprendedora para que le otorgue eso a las personas? Pues hasta ahora la idea de Poder Emprendedora es que tenga las herramientas de los dos lados, la parte laboral, ¿no? Si podemos separarlas así, porque sabemos que no se separan del todo, pero separándolas la parte laboral y la parte personal. Entonces lo que queremos es, y lo que hemos estado haciendo como una trenza de capítulos en los que en unos sí te hablamos de cliente ideal y de cómo definir a tu cliente ideal, porque es clave. Y a veces nos lo saltamos por miedo o por FOMO. Entonces, hablar de eso, no solo así es como defines a tu cliente ideal, paso 1, paso 2, paso 3, que a mí me encantan los pasos, no voy a decir que no, pero también el por qué no lo haces, o el cáchate en esta creencia limitante si te está pasando esto y sigue definiéndolo y no tengas miedo a hacerlo. Pero también hablamos, por ejemplo, de tu propósito elevado. Ahora lo platicaba, de cuáles son las razones por las cuales emprender. ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es la transformación que quieres compartirle a la gente? Define esa transformación y ya después defines tu servicio, encuentras tu modelo de negocio. Pero no puedes definir tu modelo de negocio si no defines la transformación que quieren tener tus clientes. Entonces, hay cosas que van primero y hay cosas que van después, hay cosas que van a la par. Y justo ir trenzando juntos, porque tampoco es que lo tengamos todo resuelto. Nosotras llevamos 6 años emprendiendo y para nada somos gurús ni expertas ni nada en el tema. Simplemente compartimos por lo que hemos vivido, cómo nosotros lo vemos. Pero bueno, también invitamos a gente a hablar del tema. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora mañana justo, que no sé cuándo salga este podcast, pero mañana tenemos una entrevista con la abogada que nos ayudó con el tema, con el contrato de Spotify. Entonces todo el tema legal, qué significa, qué necesitas, todas esas partes las necesitas, pero también el miedo a contratar a un abogado y qué necesitas saber de esa persona, como por dónde va el tema. O sea, todos tienen un área laboral y un área personal, porque al final al emprender eres tú contigo mismo, o igual tienes algún socio o algún equipo, pero las que emprendimos solas, tienes que ser todo y no puedes saber todo. Entonces justo los episodios se tratan de ir acompañándote en esas decisiones claves que tienes que tomar como emprendedor para que tengas un bosque, ¿no? No nos vamos a clavarnos en los árboles, pero un bosque de cómo van las cosas y cuando tengas presupuesto, cuando hayas crecido y puedas invertir, sepas también qué plazas puedes hacer, cómo puedes crecer. Es básicamente lo que a mí me hubiera gustado y lo que a Pau le hubiera gustado recibir al emprender, como el step by step. Me encanta porque aparte al final dejamos tarea, cosa que me encanta dejar tarea porque me encanta hacer tarea. Y ir bajando las cosas a papel, que no se quede nada más en escucha un podcast, ¿no? Que sean realmente claves, que te ayuden a crecer tu emprendimiento desde 0 o desde 2 años. Me han llegado comentarios súper interesantes, por ejemplo, de gente que nunca se había propuesto, nunca se había cuestionado su propósito elevado, teniendo años de haber emprendido. Entonces no es nada más para las personas que quieren arrancar, sí pensamos mucho en ellas como el paso a paso para irte acompañando al emprender, pero también hay cosas que como emprendedores nos saltamos porque o no sabíamos y es normal, o te daba miedo hacerlo o definir algo,
o simplemente te ganó la prisa porque tenías un montón de cosas que hacer. ¿Cuántas cosas no dejamos de hacer por prisa? Porque ya tiene que salir, porque me urge hacer dinero de esto. Se trata de que tengas 1 hora a la semana de contenido que te ayude a nutrir tu emprendimiento, a nutrirte a ti. Por ejemplo, hablamos mucho de este tema de tener que certificar, certificación y perder ahí todo tu dinero y nunca emprender. Hay muchas, sobre todo health coaches, guías de meditación, que se dedican a certificarse con el propósito de emprender, pero siempre necesitas una certificación más. Entonces, plantearlo desde otro lado. Comienza tu emprendimiento teniendo un presupuesto y otorga un presupuesto a capacitación, pero que sea dentro de tu emprendimiento. No te esperes a hacerlo perfecto porque nunca va a ser perfecto y siempre va a ser cambiante. Entonces, de eso se trata, de compartir todos los lugares donde le hemos regado, todo lo que hemos aprendido. Y eso lo aprendí también mucho de ti. Me acuerdo cuando nos enseñabas tu Fuck Up Nights, que hiciste tu charla y nos platicabas acerca de los errores que te han ayudado a seguir aprendiendo y seguir creciendo. De esto se trata al final. Y estoy segura que la vamos a regar mucho en el podcast y vamos a aprender y vamos a seguir creciendo y construyendo. Este proceso de 1 año de negociar con Spotify nos ha enseñado, muchísimas cosas que solo van a sumar al emprendimiento, y de eso se trata, de sumar a los emprendimientos de las personas que nos escuchan y ver qué podemos crear a partir de esto. Está padrísimo, Mari, y estoy seguro que además es un contenido que no es temporal. Entonces yo creo que si alguien lo descubre dentro de 2 años es igual de relevante que si alguien que lo descubre ahorita que está saliendo. Entonces creo que es una excelente herramienta de estas que no sé, como que deben de irse guardando en esta biblioteca colectiva de los emprendedores, que pues esta organización te puede enseñar a hacer un muy buen modelo de negocio, y esta organización te puede enseñar muy bien a medir el impacto de tu proyecto, y esta organización, ¿no? Y con esto ustedes creo que pues justo están creando, yo sí creo que un poco la primera herramienta como de ponerte a ti primero como persona a la hora de emprender, y estoy seguro que es una herramienta que le aporte valor a muchísimas personas, hombres y mujeres, porque obviamente está enfocado a mujeres, pero también a veces, o sea, nos hace mucha falta a todos. Mar, recuérdanos, es un podcast exclusivo de Spotify, entonces tienen que ir a Spotify a escucharlo. No lo van a encontrar en las otras plataformas de podcasting. Pero bueno, recuérdanos dónde lo podemos escuchar, y recuérdanos también acerca de tu otro emprendimiento y también del otro emprendimiento de Pau, para que la gente que no las conocía vaya y empiece escuchando Poder Emprendedora, que está ahorita estamos publicando este podcast ahorita mientras se está estrenando. Esos son 10 capítulos esta primera temporada. Pero que además de suscribirse y escuchar Poder Emprendedora en Spotify, pues vayan a conocer sus otros proyectos. Sí, bueno, está Poder Emprendedor en Spotify. Mi otro podcast es Medita Podcast, donde encontrarás meditaciones y entrevistas con expertos en bienestar en todas las plataformas. El podcast de Pau se llama Central de Bienestar, que también está en todas las plataformas. Pau tiene un emprendimiento que se llama Benefit Lab, y yo tengo mi emprendimiento que es Mar del Cerro, donde puedes tener cursos, talleres y álbumes de meditación. La idea es que puedas implementar el hábito de meditar de manera sencilla, práctica, sin estrés, sin culpa, y tengas todos los beneficios físicos, mentales y emocionales que la meditación te regala en tu día a día, invirtiendo poquito tiempo y teniendo un montón de beneficios. Eso es, ahí es donde estamos, @Mar del Cerro, @BenefitLabMX, y ahí puedes encontrar todo nuestro contenido. Buenísimo. Pues ya lo saben, échense un clavado al podcast de Poder Emprendedor. Ahorita a la grabación de este podcast van 4 episodios que la verdad están muy interesantes. El de propósito, que es el 4º episodio, creo que hasta ahora ha sido mi favorito, pero vienen otros episodios más, así que no se los pierdan. Mar, pues muchísimas gracias. Normalmente recomendamos un libro al final del programa. Le preguntamos a nuestros emprendedores y a la gente que viene a contarnos de sus proyectos que les recomienda un libro que les haya servido en su camino, ya sea de emprendimiento, de meditación, de bienestar. A ver, algo que nos quieras dejar para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, porque ya también estamos en video en YouTube. Entonces, para que se lleven esta recomendación.
Y vi que ya tienes uno por ahí listo, así que sí, justo uno que me ha ayudado bastante en mi emprendimiento, sobre todo cuando no entendía del todo los conceptos iniciales, fue el libro de Ellas, de Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147. Tiene conceptos increíbles, te ayuda a bajar la teoría, está padre, tiene historias de éxito, lo cual siempre anima a escuchar historias de otras personas, así que si estás arrancando en tu emprendimiento, te la recomiendo un montón. Y acerca de meditación, siempre recomiendo el mismo libro que es súper cercano a mi corazón, El milagro del mindfulness, de Thich Nhat Hanh. Vas a poder leer o escuchar si lo compras en audiolibro, mucho acerca de meditación, pero también ejercicios prácticos, sencillos. Es un libro ideal para arrancar. Así que Ellas, de Ana Victoria García, para emprendedoras, y El milagro del mindfulness, de Thich Nhat Hanh, para los que les interese más el tema de la meditación, mega recomendados. Buenísimo, pues ya los tienen ahí, esas dos recomendaciones geniales para el episodio del día de hoy. Pues Mar, te mando un abrazo enorme hasta Barcelona. También le mandamos a Pau, que no pudo estar con nosotros, un abrazo gigantesco. Y pues ya saben, estamos acá en Disruptivo, regresamos este 2022 con muy buenas entrevistas. La verdad, muy emocionados porque vamos a tener una temporada de podcast muy buenas, con contenidos nuevos. Ya también regresa Emprende en Pijama, las mentorías Jedi, todos mujeres de cambio ahora. Sí, exacto, mucha emoción. Se viene muy bien. Así que bueno, pues nos estamos escuchando, ya saben, suscríbanse, si no nos siguen todavía, si no están suscritos, si nos siguen en Spotify, si nos escuchan en Spotify, si nos escuchan en Apple, o sea, en el app de podcasting de Apple, si nos ven en YouTube, suscríbanse para estar conectados en nuestros canales. También estamos en las redes sociales como @DisruptivoTV, y yo estoy personalmente como @elcerrojuan, para que sigamos conectados. Ya saben que si están escuchando esto y quieren seguir aprendiendo de emprendimiento social, me pueden pedir el manual Jedi del emprendimiento social. Ya puede ser por cualquiera de mis redes. En Instagram estoy como @elcerrojuan, en WhatsApp estoy en el 55 39 17 89 11. Escríbanme para darles el manual Jedi del emprendimiento social, y así sigamos aprendiendo juntos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. Muchas gracias al equipo de Disruptivo, a Diana, a Pablo, a todo el equipo que está, a Cari, que ahora está en las redes sociales, a todo el team, y pues nos escuchamos en el siguiente episodio de Disruptivo. Hasta luego.